necesitan. A los que les gusta la historia, varios de ustedes hemos sabido, nos han compartido que les gusta estudiar y leer la historia. De más joven no me interesó mucho durante la secundaria, pero más adelante, después también cuando las niñas iban creciendo y teníamos libros de historia, se vuelve muy interesante pues conocer tanto la historia universal, la historia de México, visitar lugares y escuchar de reinos o imperios, ¿verdad? Reyes o emperadores y cómo logran llegar a conquistarse unos a otros y a extender sus territorios y sus dominios. Y también leer a lo mejor acerca de grandes batallas, ¿no? Personas con una mente estratégica, ¿cómo se llama? De estrategias de guerra, valientes, grandes batallas y conquistas y lo que hay en el corazón de los hombres para buscar esa lucha de poder. En este texto de Lucas 11, preguntando al Señor por qué este tipo de textos están tanto en los evangelios, y los que leyeron el texto por anticipado o lean de lo que se trata, el hombre fuerte, tal vez se pregunten lo mismo, ¿por qué están este tipo de textos aquí en las Escrituras, hablando acerca de Satanás y sus demonios? Y no podemos brincarlo, sino más bien buscar entender, pedir entendimiento a Dios, porque cuando Lucas escribe el libro, recuerden lo que le dice a Teófilo, esto está escrito en orden, diligentemente, estudiando, preguntando, escribiendo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, con toda intención, Lucas habla de estos textos, habla de estas ocasiones. En la historia de la humanidad encontramos grandes reinos como el Imperio Romano, la extensión del reino persa, el reino mongol en el oriente, los griegos, los españoles, incluso el Imperio inglés, cómo se extendió. Y hay en particular un personaje que ustedes conocen, les es familiar, alguna vez también hablamos de él, que se llama Alejandro Magno. Su padre Felipe murió cuando él tenía 18 años, y a los 18 años Alejandro Magno se convirtió en rey de Macedonia. Pero ese valentía o corazón, o lo que había en su corazón por conquistar extensiones de territorio, lo llevó a conquistar grandes imperios, a extender su territorio. No solamente se quedó como rey de Macedonia, sino fue también precursor, digamos, del imperio griego, ¿verdad? Su tutor, ¿alguien sabe quién fue tutor? ¿Quién fue como consejero y mentor? Aristóteles fue tutor de Alejandro Magno. Y se relatan en la historia 3 batallas contra los persas. Fue su primer gran victoria contra el imperio persa, pues un pequeño rey de Macedonia venciendo al gran imperio persa, que también encontramos algo de eso en la historia bíblica, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Encontramos algunas de esas ocasiones, o están en el contexto de ese tiempo, pues. Y bueno, se convirtió en leyenda Alejandro Magno cuando murió a los 33 años. Vamos a ver nuestra Biblia ahí en Lucas, en el capítulo 11. ¿Por qué? Y contestaremos a la pregunta, ¿por qué a Lucas le pareció importante incluir este tipo de relatos en el proceso de compartirle a Teófilo en las cosas, para que conozcan la verdad? Es el versículo 14, Lucas 11, 14, voy a leer hasta el 23. Lucas 11, 23, dice el texto: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Perdón, dice, pues, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas, si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. A Lucas le parece importante incluir, yo anoté por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 historias, hasta aquí, hasta el capítulo 11, de personas que están poseídas, o les llaman demoniados, o poseídas por espíritus inmundos. Vamos a ver las 9 nada más para que lo vayan también, si quieren subrayarlo. Vamos a pasar muy rápido por esas 9 ocasiones para encaminarlos a esta. Miren, la primera está en el 4.1, o si quieren solamente lo mencionamos, pero vamos ahí a leer en el 4.1. Lucas 4 es la tentación de Jesús, entonces se refiere a Satanás como el diablo, ¿verdad? Es el diablo que viene a tentar y buscar someter a Jesucristo. Es el tentador, y ahí le menciona, se refiere a él como el diablo, ¿verdad? Luego en el 4.31 dice que Jesús desciende a Capernaum, ciudad de Galilea. Recuerden que Galilea está en el norte de la zona esta bíblica, y les enseñaba en los días de reposo. Se admiraban porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Y Jesús le reprende. Esa es la segunda ocasión. Luego en el 4.41, ahí más adelantito, dice que al ponerse el sol en el 40, los que tenían enfermos y diversas enfermedades las traían a él poniendo sus manos. 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no dejaban hablar porque sabían que él era el Cristo. La cuarta ocasión está en el 8.26, ahí Lucas 8.26, que es la región de Gadara, al otro lado del mar de Galilea, que ya vimos. Dice: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, ¿no? Y también leímos acerca de este hombre que no vestía ropa, dice, no moraba en casa, moraba en los sepulcros, y cuando vio a Jesús dio un grito y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Y resulta que este hombre era poseído por una legión de demonios, dice el texto, ¿no? Y cuando los demonios salen, en el 35 dice que la gente lo halló sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y la gente tuvo miedo, ¿verdad? Esta es otra de las ocasiones. Una más está en el 9.1. Ahí en Lucas 9.1, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Una más está en el 9.37, que también ya lo vimos, que este joven endemoniado desde chico, y Jesús le pregunta al papá: ¿y desde cuándo está así? Quizá para que recordara la ocasión. Dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Sucede que un espíritu le toma. Fue el demonio que los discípulos no pudieron sacar. Luego uno más, el 10:17, cuando Jesús envía a los 70, ahora en lugar de, después de los 12, ahora Jesús envía a 70 también con autoridad. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Luego en el 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y acá la novena ocasión está en el 11:14 que ya leímos, ¿no? Parece como que
una lectura casual, dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y casualmente haciendo algo que era común. Entonces, entendemos por estos textos que para Lucas y el objetivo de que Teófilo conozca bien la verdad es que todas estas historias o estos eventos no son irrelevantes, ¿sí? Algo nos está diciendo, algo nos está diciendo. ¿Le pueden bajar esto? No, lo muevo. No es irrelevante y son eventos notorios, ¿sí? Que no debemos de pasar por alto. Y me surgen dos preguntas a partir de estas historias. La primera pregunta es, ¿qué es estar endemoniado? Y no sé si es un tema que a veces no nos gusta hablar o tocar, o nos da como que miedito, ¿no? Pero no, nada de eso. Al contrario, creo que es muy alentador y nos debe dar alegría y gozo por estas historias. Van a ver por qué. La primera pregunta es, ¿qué es estar endemoniado? Una persona puede estar poseída o ser habitación de un espíritu inmundo. ¿Sí? Los demonios son espíritus, ángeles caídos, que cayeron junto con Satanás. Por diversos medios o razones, provocan que una persona atraiga o invoque o esté en algún ambiente o medio, o les decía que puede ser a través de ocultismo, brujería, etc. Y una persona puede de esa manera abrir puertas para que un espíritu inmundo le posea, le domine. Yo pienso también que es una manifestación extrema. Vean esto, o escúchenlo, dice, yo lo noté, lo pensé de esta manera. Es una manifestación extrema del dominio de Satanás en un individuo. ¿Sí? Es una manifestación extrema del dominio de Satanás o el dominio, el reinado de Satanás en este mundo, ahora manifestado en un individuo. ¿Sí? Ellos, por cierto, hay algunas cosas que hay mala información o desconocimiento de algunas de estas cosas o de estas situaciones. Una de ellas es que muchas personas piensan que Satanás y sus demonios están actualmente en el infierno. Eso es incorrecto. La Biblia no menciona que los demonios estén en el infierno, pero las películas o los programas o dibujos nos hacen pensar que Satanás con sus cuernos vestido de rojo está en el infierno ardiendo y desde ahí haciendo sus maldades. La Biblia nos dice que Él está en el aire, es el príncipe de la potestad del aire, su poderío o su dominio está en el aire, Él está libre en el aire, siendo un espíritu. No puede estar en todos lados, pero está presente. Supongo o intuyo que, o llego a la conclusión que está influyendo en las personas o en los reinos o en los medios que pueden alcanzar a las masas, donde más puede alcanzar al sistema del mundo. ¿Sí? Ahí es donde tiene su mayor influencia y por supuesto tiene a todos sus seguidores o ángeles igual que él dentro de su reino, participando en su reino. Son espíritus en el aire, no están en el infierno. Ninguno de ellos, incluido Satanás, es mayor en autoridad y en poder que Jesucristo. ¿Sí? Y ahí es donde vienen las buenas noticias y por eso nos debe de salir una sonrisa en la cara y alegría en el corazón. ¿Sí? Porque Jesucristo, que es tu Salvador, que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor y con quien estamos unidos, es superior en poder, en autoridad a cualquiera de estos personajes que estamos mencionando. Por eso no hay temor. Y algunas de las características o evidencias o, ¿cómo se llama?, manifestaciones que hay, que mencionan los textos bíblicos de personas que están en esta situación, es que o que está mudo, o está sordo, o se pone violento, o incluso puede hablar en alguna otra voz. Tienen fuerza importante, que dice algunos tratan de encadenarlos y rompen los grilletes, rompen las cadenas por la presencia de los demonios. Rompen cadenas, son sordos, el otro es como lunático, una especie como de epilepsia, por eso les digo que parece que es como un control extremo o una manifestación extrema del dominio de Satanás en este mundo, ¿sí? Una persona endemoniada. Entonces la primera pregunta, ¿qué es un endemoniado?
La segunda pregunta que me surge es, ¿cómo obtuvo Satanás su reino? El Señor Jesús, hablando de los demonios, menciona que hay un hombre fuerte, ¿sí?, que es vencido por uno más fuerte que él, y habla del reino de Dios se ha acercado. Si hablamos de reinos, el reino de Dios se está acercando o está cerca, ha llegado, o si ha llegado, dice a vosotros, en el versículo 20, y en otras ocasiones dice se ha acercado, porque está en proceso de conquistar al reino presente y al reino de Satanás. Entonces la pregunta es, ¿cómo obtuvo Satanás su reino? Si aquí tiene alguna duda o hay cierta confusión, el texto bíblico es bien claro en cómo es que Satanás obtuvo su reino. No vamos a ir mucho al Antiguo Testamento, a Génesis, pero se los platico para ir avanzando. Pero Satanás y sus demonios son espíritus caídos, ángeles creados por Dios, son creados por Dios. Y en algún momento Satanás se halló pecado porque quiso ser igual a Dios, ¿verdad? Y tenemos ese texto de Isaías que dice, yo subiré, seré como Dios, levantaré mi trono y me sentaré. Y ese fue el pecado de orgullo que se encontró en él, siendo el ángel más sabio, más bello, el ángel protector. Él quiso ese lugar que Dios tenía y desde ahí se convirtió en enemigo de Dios. Fue expulsado de la presencia de Dios por causa de que quiso ser como Dios y se convirtió en enemigo de Dios, engañando a Eva y por supuesto a Adán, la responsabilidad sobre Adán, y por el pecado de ellos, en incredulidad, desobedecieron. Satanás obtuvo o usurpó el lugar que Dios le había dado al hombre. Este texto yo creo que sí podemos leerlo. Alguien lea, por ejemplo, Génesis 1. Alguien lea Génesis 1:26. Alguien lea 1:26 y 1:28, por favor. ¿Quién lo tiene? Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, y las aves de los cielos, con las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ajá. El propósito de Dios para crear a Adán es que él iba a señorear, iba a sojuzgar, es el Señor de la tierra. Dios le compartió su autoridad para que sea el Señor de la tierra. Pero en Génesis 3, cuando Satanás engaña a Eva y ambos comen, ahora Satanás usurpa ese lugar de señorío y somete al hombre, a su mujer y a toda su descendencia al pecado y a muerte. ¿Sí? Es como los contamina o les pone una naturaleza en ellos o cambia la naturaleza de ellos para que a través del nacimiento físico todas las personas que vengan enseguida tengan la misma naturaleza de pecados, centrada en sí mismo, egocéntrica, ¿sí? Con el deseo de rebelión, el deseo de desobedecer a Dios y hacer el mal, centrado en sí mismo. Y de esa manera entonces Satanás usurpa el lugar que Dios le dio a Adán como Señor de la tierra, y Satanás domina, subyuga, somete y encierra en pecado a toda la humanidad. A toda la humanidad, no hay alguien que no haya nacido físicamente, de varón y hembra, que no esté encerrado bajo pecado. ¿Han visto, Natanael ahora le da por jugar, está jugando algo como, ¿cómo se llama? ¿Esquipo? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Con cartas, no se pone ahí a jugar, y ayer se compró un tiro al blanco con bolitas de UNICEF, ¿no? Entonces, quería comprar un arco y flecha. Ahorró y lo quería comprar, pero ya me imaginaba yo con balazos aquí en la cabeza. Y dije, no, Natanael, mejor algo. Mejor es más fácil tirar bolitas de unicel y ahí ir contando y todo. Entonces sí me aceptó y lo compró.
En cualquier juego de estos de mesa o cualquiera que ustedes se imaginen, alguien se sentó y planeó las reglas, ¿no? ¿Sí? Son reglas, si ustedes juegan el dominó o ajedrez, dirían, ¿por qué el caballo no avanza 4 y 2? Pues porque el que lo inventó dijo 2 y 1, pues, ¿verdad? 2 cuadritos y 1, y así es, y ni modo, pues. Entonces, cuando hablamos acerca de la salvación del hombre, no son reglas que Dios inventó así como diciendo, a ver, ¿y cómo le hacemos para hacer esto más entretenido, no? Y pues que Satanás entre y que peque, ¿y cómo le hacemos? Pues que Jesús vaya y muera y resucite. Pues sí, o sea, lo que estoy diciendo es, no son reglas, ¿cómo se puede decir? Al azar o inventadas, ¿no? Sino realmente el hombre, el ser humano, fue sometido, condenado eternamente por Satanás a pecado en su naturaleza y en su conducta, ¿sí? Lo que el hombre es y lo que hace, está condenado a hacer lo malo, ¿sí? Y por ese pecado, ahora está sometido o condenado a muerte eterna, separado de Dios eternamente. Entonces no es que Dios inventó que Jesucristo toque a la puerta y si tú le abres, Él viene y te perdona, y si no le abres, no te perdona y te manda al infierno, ¿verdad? No son así, no son unas reglas inventadas de Dios de cómo hacer la salvación, sino el plan de salvación es que alguien que no estuviera infectado o dañado por la naturaleza humana, naciese de mujer, ¿sí? Sin pecado, y mantenerse en vida sin pecado, y que Él fuera el sacrificio para librar a todos los que creyeron, o a todos los que creen, de ese reino de pecado. ¿Sí me explico? Sí, es liberar a todos los que están esclavizados. Entonces, ¿cómo obtuvo Satanás su reino? Siendo expulsado, rebelándose contra Dios, engañando a Adán y a Eva, dominándolos, subyugándolos, los sometió y los encerró en pecado. Usurpa el lugar que Dios le dio a Adán y ahora Él es el Señor, el lugar que siempre quiso, sentado en su trono. Ahora Él, como Alejandro Magno conquistando a los persas, ahora Él se sentó en el trono de los persas. Así Satanás se sentó en su propio trono y es el príncipe de este mundo. Y lo que trae al ser humano es condenación eterna. Por eso, cuando alguien pregunta, oye, ¿por cuál pecado me voy al infierno? ¿Sí? Esa pregunta es irrelevante. ¿Sí lo ven? Si alguien te pregunta, oye, ¿haciendo qué me voy al cielo o haciendo qué me voy al infierno? ¿Qué pecado tan grave? Los 7 pecados capitales. ¿Por cuál de los pecados es que me voy al infierno? Esa no es la pregunta. Sino la pregunta sería, ¿cómo me libro de la condenación en la que ya estoy? ¿Verdad? El hombre quedó incapacitado para salvarse a sí mismo de ese reino de Satanás. Está incapacitado para salirse, para salvarse, imposibilitado para relacionarse con Dios y alcanzar su justicia propia. No puede. Las características de ese reino de Satanás, algunas de ellas son estas. A ver qué piensan. Caracterizado por violencia, ¿verdad? Agresión. Ahora, lo que le llaman, o lo que era o entendíamos como libertad de expresión, ahora parece que se llama libertad de agresión, ¿verdad? Violencia verbal, violencia física, engaño, mentira, avaricia o el amor por las cosas, la acumulación de cosas, el amar los bienes, amar el poder, que nos admiren, que nos alaben, que nuestro nombre aparezca, que nos aplaudan y tengamos alabanza, sensualidad y toda la gama de extremo en eso, amor a sí mismo, rebeldía contra la autoridad, orgullo, soberbia,
muerte. Hemos comentado que el lugar que debiese ser el más seguro para un bebé, para su desarrollo y nacimiento, ahora es el lugar más vulnerable, más inseguro para un bebé. Y por supuesto hay toda una problemática atrás de eso, no solamente es el asunto de terminar un aborto, sino atrás de eso hay una problemática que justo estaba platicando con Pepe Rodríguez la otra vez, que nadie deseamos que una persona aborte, pero ¿cómo solucionamos toda la problemática atrás de violencia, agresiones, maltratos, abusos, etcétera, que a veces llevan a esa encrucijada? Pues, pero es parte del reino donde Satanás tiene su dominio. Inmoralidad, que también es un aspecto como parte de este asunto del aborto. La desesperanza, la esclavitud de adicciones, ¿sí? ¿Quién te puede librar de una esclavitud, de una adicción? ¿O por qué entras a una adicción? Por salirte de la realidad. Y luego es difícil salir o imposible salir. El mundo está yendo hacia allá con una velocidad impresionante. Por un corazón vacío, el temor de lo que viene, vanidad, alegría por las cosas superficiales, destrucción en general, hipocresía, amargura, la desesperanza que lleva al terminar tu propia vida, el suicidio, el amar las cosas, la inseguridad, la perversión, el desvío extremo. Esas son las características o algunas de las características del reino de Satanás, donde vivimos. Bueno, ¿sí? Donde vivimos, pero del cual no somos parte. Cuando Jesús habla acerca de esto, y Lucas lo menciona, por lo menos les digo, en 9 ocasiones hasta aquí, me parece que más adelante ya no lo vuelve a mencionar, el asunto de demonios. Lo revisé, pero creo que no encontré ninguna más. Lo relevante es que también durante varias ocasiones vemos al Señor Jesucristo diciendo que me es necesario predicar el Evangelio del Reino. A eso he venido, a predicar el Evangelio del Reino, y constantemente dice, el reino de Dios se ha acercado. Nunca dice, se ha establecido, o vengo a establecerlo, sino es como, se está acercando. La presencia de Jesucristo hace que el reino esté presente, ¿sí? Vamos a ver estos versículos, vamos a ir a varios versículos para ir cerrando la pinza, digamos, en el entendimiento de por qué Lucas incluye estos textos. El primer versículo está en Lucas 4, no es cierto, Lucas 1. Alguien lea, por favor, el versículo 31 al 33. Lucas 1, 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Sí es verdad? Sí, sí. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Podemos repetir juntos la última frase? ¿Todos juntos? Su reino no tendrá fin. ¿Ven? A través de la historia, todos estos grandes reinos o imperios tienen un inicio, un crecimiento, un clímax, corto o largo, un mantenimiento, pero tarde o temprano llega a su fin, o llega un imperio más fuerte, un rey más fuerte, un ejército más fuerte, más organizado, más poderoso, y llega a su fin. Hemos hablado acerca de cómo Babilonia conquista Persia, Grecia conquista Babilonia, al revés, ¿no? Babilonia conquista Israel, Persia conquista Babilonia, Grecia conquista a Persia, los romanos conquistan a Grecia, el reino romano simplemente se pudre por dentro a sí mismo con los impuestos, la corrupción, y nadie lo conquistó más que ellos mismos se pervirtieron. Pero resulta que cuando el ángel anuncia el nacimiento de Jesús, dice que Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob por siempre, su reino no tendrá fin. Vean entonces ahora, cuando Jesús viene,
los demonios están aterrorizados porque su reino, o lo que está en la actividad de su reino, está llegando al fin. ¿Sí? Es el principio del fin, de alguna manera. Y el reino que viene, que es el reino de Jesucristo en el milenio, no tendrá fin. En el 4:18, ahí de Lucas, Jesús abre el libro de Isaías, o el rollo, 4:18, ¿verdad? Cuando está en la sinagoga, 4:18, abre y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los que cautivos. ¿Cautivos de qué? Del reino del pecado y de la muerte. Vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro, lo dio y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No sé si a ustedes les pasa, pero como ahorita cuando leemos este texto se pone el cuero chino, porque abre el libro de Isaías, escrito ¿cuántos años antes? 700, 900, 700. Dice: esta escritura de dar buenas nuevas a los cautivos se ha cumplido hoy por su presencia, por su venida, y lo cierra. El reino de Jesucristo no tendrá fin. No habrá más conquistas. No habrá más conquistas. No habrá un reino más fuerte que el reino de Jesucristo. Y son buenas nuevas, porque Él viene a librarnos del reino del pecado y de la muerte. Regresamos a Lucas 11. Alguien lea, por favor, el versículo 21 y 22. Lucas 11, 21 y 22. Ya vamos al final, Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Pienso que la razón por la que hay tantos eventos de endemoniados, o que de pronto hay estas manifestaciones, porque el reino de Dios se ha acercado, porque Jesús está presente, y ellos están aterrados de que Él esté ahí, porque su reino va a llegar al fin. Antes de que Jesús viniera, quizá las personas ni siquiera sabían que había personas endemoniadas. ¿Sí? O trataban de explicarlo con alguna enfermedad, o tiene epilepsia, o nació mudo, o pues así es, así se cayó y se pegó en la cabeza y así es, pues. Pero no hay una razón atrás de eso espiritual. Hoy en día, yo creo que nos sorprenderíamos de la cantidad de personas, de individuos en todo el mundo que realmente están en ese nivel de opresión o de dominio extremo por la presencia de un espíritu inmundo. Dice el versículo 21, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. ¿Sí? Nadie, o muchos, no se daban cuenta que había personas endemoniadas, yo creo. Dice: pero cuando viene otro más fuerte, refiriéndose a la presencia de Jesucristo y su reino, más fuerte que él, y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Está anunciando la derrota de Satanás en la cruz. Ahora, vean este versículo de 2 Timoteo 2:24. ¿Alguien lo lee, por favor? 2 Timoteo 2:24. Al 24 al 26. Porque
El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, o si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Esta historia de Lucas 11 y de la batalla de reinos o el dominio del reino de Dios con la presencia de Jesucristo es un anuncio del Evangelio. ¿Sí? Cuando Pablo le escribe aquí a Timoteo, hablándole justamente de los varones o de los ancianos en la iglesia, dice para que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Este es el llamado del Evangelio. No es por cuál pecado te vas a ir al infierno, sino es, estás ya condenado. Jesucristo murió por ti. La iglesia es los llamados fuera, los llamados fuera. Algo que me llama mucho la atención es que en esta derrota de Satanás que comenzó en la cruz, digo que comenzó porque el reino se va a establecer hasta el milenio, pero quizá deba decir que la victoria de Jesucristo fue una vez permanente, ¿sí? fue total. La derrota de Satanás es un hecho. Me llama la atención de que no hay batalla. ¿Sí se dan cuenta? En ningún momento ves al Señor Jesucristo discutiendo, alzando la voz, gritándole, ¿no? ¿Amén? Ni debatiendo, ni hay una guerra. Y lo interesante de esta victoria es que tampoco hay posibilidad de derrota, ¿sí? Y que Satanás no entiende, hasta este punto, cómo va a ser su derrota, ¿sí? No entiende cómo va a ser su derrota. No sabe que su derrota está en lo mismo que él intenta hacer para terminar con la vida de Jesucristo. Él intenta descubrir quién es a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Mesías? Este es el Mesías. Pues ahora perseguirlo, a tratar de empujarlo por el barranco, a tentarlo, a que peque, y ya que lo tiene, a que lo juzguen o que lo agarren, que lo lleven a la cruz. Voy a terminar con el Mesías. Y lo que él no sabe es de que en su golpe de muerte a Jesús encuentra su propia derrota. ¿Sí? No hay batalla por el reino, no hay batalla para librar del pecado, sino a través de la muerte. ¿Cuándo se ha visto en la historia que un gran rey o un gran vencedor lo logre a través de su propia muerte? Con esa muerte él trae esperanza y anuncia libertad, y es el único medio, es el único camino a la libertad. Por eso no les digo que no es una regla inventada de Dios, ¿no? ¿Qué hacemos? Como el ajedrez, sino es el único camino para redimir y para salvar, para rescatar a los perdidos que ya están condenados en el reino del pecado y de la muerte. El único camino es Jesucristo sin pecado, muerto en la cruz, pero venciendo a la muerte, resucitando, y de ahí los primeros cautivos rescatados, ¿saben cuáles son? Los primeros cautivos rescatados, ¿saben quiénes son? Los santos del Antiguo Testamento. Dice que cuando Jesús murió, fue al Seol y llevó cautiva la cautividad. Todos los santos del Antiguo Testamento, Abraham, David, Josué, todos los que creyeron en la sangre del Cordero desde Abel. Hay discusión si también desde Adán, también Adán estaba incluido, pero concretamente desde Abel, dice Hebreos. Ellos estaban todavía cautivos en el reino del pecado y de la muerte, pero Jesús con su muerte los lleva cautivos y los lleva a la presencia de Dios. Ya están libertados, ya están liberados de la esclavitud, son los primeros libertados, porque creyeron en la sangre del Cordero, que era un cuadro de la muerte de Jesucristo. Y ahora que Oscar nos comparte acerca de la partida de su papá, mi suegro partió con el Señor
el año pasado, en enero del año pasado. Íbamos en el auto con él, justamente al doctor, y en ese momento partió. Mi padre partió en el 2020, conociendo al Señor, también estaba enfermo, tenía diabetes, pasó algunos meses en el hospital. Mi hermana y mi cuñado estuvieron muy cercanos de él. Y justamente traen tristeza, pues, momentos de dolor. Rocío que también nos compartió hace unas semanas que su mamá también falleció, partió con el Señor. Pero esa parte, si bien trae una parte de tristeza y dolor por la ausencia, pero al mismo tiempo es un cántico de libertad. Es un anuncio de libertad. Finalmente está libre de este cuerpo de pecado y está en la presencia de Dios. Es otro de los, cuando un creyente muere, es otro o es otra de los rescatados de la cautividad del pecado y de la muerte. Dos textos más y terminamos. Está uno en Colosenses 2. Colosenses 2. El versículo 13 al 15 dice, Colosenses 2, 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, todo lo que nos juzgaba por nuestras obras y nuestra posición, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, los humilló públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo que está pasando en la historia, en el relato de Lucas, es que el Señor Jesús está triunfando sobre ellos, ¿sí? Se concreta en la cruz. Y el otro está en Colosenses 1, ahí a la vuelta. Colosenses 1, el versículo 11. Dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la parte gloriosa, es la parte que nos alegra, es la parte que nos trae una sonrisa al rostro y al corazón, porque no tenemos temor de Satanás y sus demonios, aunque, como dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Si le damos oportunidad, es un tirano, a la carne nos destruye, pero estamos en el lugar seguro, y aunque vivimos aquí, nuestro reino, o pertenecemos al reino de Jesucristo, nos ha librado de ese reino del cual será eterno y será establecido cuando Jesús venga justamente con su iglesia a reinar por 1000 años. Y justamente me llama también la atención, y lo hemos platicado, que no hay batalla contra Satanás el día de hoy. Es un enemigo derrotado, es un enemigo derrotado por fe y por la obra de Jesucristo. No nos peleamos contra él, atándolo, ni reprendiéndolo, ni acusándolo, ¿sí? Él es un enemigo derrotado, es un engañador, y quizá venga con pensamientos diciendo que Él es el Señor, que Él nos domina, que Dios no nos ama, que no nos perdona, que tenemos culpa, pero simplemente nosotros descansamos en la palabra y en la verdad de la palabra, y en eso creemos. Jesucristo, con su muerte y resurrección, le quitó el dominio una vez y para siempre del pecado y de la muerte a Satanás. Y es un enemigo derrotado. La muerte física simplemente es una manifestación de la libertad de este cuerpo. Un cántico de libertad.
finalmente somos liberados y estaremos en la presencia de Dios para siempre. Bueno, dice el texto 24 de Lucas: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla barrida, adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, entrados, moran ahí, y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Es solamente una referencia a que exorcistas ambulantes o falsos no traen libertad permanente a una persona, ¿sí? Lo que trae libertad de la esclavitud de este tipo a las personas es la presencia de Jesucristo, solamente. Vamos a hacer una oración, por favor. Señor, gracias por